Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa. ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dándole gracias a Dios en este día, en esta oportunidad que Él nos permite compartir con ustedes y invitándolos a que compartan, a que se comuniquen, nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, pues todo lo que en este ambiente de la evangelización queremos compartir con ustedes e ir creciendo y sobre todo estos elementos para que se formen parte de cada uno de nosotros. Si no, recuerden, lo que meditamos es en lo que nos convertimos. Si meditamos cosas que no son de Dios, no nos extrañe que no seamos de Dios. Así es que, pues es lo que vamos a estar haciendo. Y vamos a empezar a hablar de una serie de elementos importantes. Iremos leyendo e iremos descubriendo algunos de estos aspectos prácticos. Pueden comunicarse, teléfono 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Son nuestros teléfonos. Si me dices, madrecita, mejor. A ver, mejor hable usted, diga cuáles son los que... Es que me está haciendo señas y pues no, con señas no entiendo. Le digo 90, ya no. No, solo 91 y 92, padre. ¿Sí? 689-7391 y 689-7392. Nuestra página www.montemaria.org. Pero si no aparece, al poner Montemaría le ponen diagonal amor. Muy bien, también tenemos nuestras redes, que es Montemaría Radio y Televisión en Facebook. Tenemos también lo que es Jorge Zárraga Sacerdote o Misterio de Fe. También en Twitter, PJ Zárraga. Ahí pueden hacernos llegar pues sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Uno de los aspectos que a veces nos cuesta trabajo es reconocer y descubrir los dones que Dios nos ha dado. Y esto, pues, desgraciadamente, ocasionado por el pecado. El pecado, yo siempre he dicho, es algo que nos vuelve ciegos, sordos y tontos. Ciegos no vemos, sordos no oímos y tontos porque no comprendemos lo que Dios nos ha dado y nos ha querido dar. Y ahí es precisamente en este elemento de la búsqueda de. Hay un pasaje muy interesante que vamos a leer y de ahí vamos a sacar algunas ideas. Quiero compartirles, bueno, Madre Blanquita nos va a hacer favor de leer, sobre el agua del pozo, que la samaritana entra en diálogo con Jesús. Y ahí esta situación, ¿no? Cómo poder dialogar, cómo poder descubrir estas maravillas. Y ahí es esta agua, esta necesidad que tenemos. Vamos a ir descubriendo algunos elementos muy interesantes. Juan capítulo 4, versos del 4 al 15. Vamos a escuchar, Madre Blanquita. Nos dice así: llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho, que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis». Ya nos pasamos. Bueno, vamos a hablar de 2 tipos de agua que se están dando en esta lectura. Es el agua natural, que calma la sed natural, pero que vuelve a dar sed, que es precisamente en este ámbito cuando le dice: el que tome de esta agua va a volver a tener sed y va a tener que venir. De hecho, pues es la necesidad de todos nosotros. Sí, es agua natural, agua terrena, agua que todos conocemos. Pero Jesús está hablando de otra agua y de otro tipo de sed. Esta sed que se va a ir dando precisamente cuando la presenta Jesús en un sentido figurado: el que beba de esta agua no tendrá más sed. Obviamente esta mujer lo está refiriendo en términos prácticos, en términos humanos, en términos terrenales, en términos naturales. Pues dame de esta agua si ya no voy a tener, o sea, imagínense, tomas agua y ya nunca vas a tener sed, o sea, ya no vas a tener necesidad de agua. Pues qué maravilla, ¿no? Sería interesante que existiera eso, pero obviamente no se está refiriendo a este elemento, ¿sí? Es precisamente el don de Dios. Jesús está hablando de un don que va más allá de lo material, que va más allá de las cuestiones de necesidades físicas. No quiere decir que Dios no provea también lo material. Claro, todo proviene de Dios, pero en este sentido, este don, esta agua divina, si la podemos llamar, agua sobrenatural, agua celestial, es precisamente como lo que viene a dar al ser humano. Y esto tiene que ver mucho con lo que se da en los sacramentos, la gracia santificante. Esa gracia que es fundamental para todos nosotros para poder estar precisamente en esa comunión, en esa unión con Dios. Y ahí, entonces, el primer elemento que deberíamos de descubrir o preguntarnos: ¿qué es la gracia santificante? Obviamente el primer elemento es un don, recordando que don es regalo, es un regalo. O sea, primero, yo no lo puedo adquirir por mí mismo, no es algo que yo pueda hacer méritos para ir a la tienda. Entremos a la tienda del cielo, llévate un poquito de bendiciones, un poquito de milagros. Mira, aquí está la gracia santificante, y paga en la caja registradora y nos vamos. No es tan fácil. O sea, no hay manera
de que el hombre por su solo esfuerzo pudiera obtener esto. Es imposible. Y es precisamente por eso más entendemos que es un regalo, es un don. Y no tenemos ningún mérito para haber recibido eso. O sea, no hay ningún ser humano, criatura, que tenga el mérito para poder decir, yo por mí merezco lo que es la gracia santificante, me merezco el cielo, me merezco la bendición de Dios, me merezco... No, nadie de nosotros tenemos esa situación. Entonces es un don y es sobrenatural, o sea, por arriba de lo cotidiano, de lo visible, de lo palpable, de lo humano, está sobre todo aquello. Es algo que no se ve, o sea, no es visible, es interior, y es algo que es permanente, o sea, que está ahí, ¿sí? Dios nos concede por mediación de Jesucristo. Es Jesús el que viene a traernos este don, que es la gracia santificante. Para que lo entendamos, es el estado en el que vivían Adán y Eva antes del pecado original. No había, pues, nada de eso, y vivían en esa gracia santificante, que Dios así los había creado, y viene esta situación del pecado, y obviamente se pierde todo esto. Entonces el hombre pierde, y lo trae ya por naturaleza, la concupiscencia. No puede, por ningún mérito propio, alcanzar esto que se ha perdido. Y ahí es donde viene Jesucristo, mediador, es el que atraviesa, es el puente donde va a venir este don, este regalo. ¿Para qué sirve la gracia santificante? Para salvarte, así de fácil. O sea, es la salvación, la posibilidad que tiene el ser humano, siempre y cuando quiera, porque para esto Dios no obliga, quiera salvarse. Y ahí es donde necesitamos este elemento tan importante para nosotros como es el llegar a la vida eterna, la salvación, la santidad, el cielo, paraíso, como quieran ustedes llamarle. Pero es necesario que entendamos y busquemos estos elementos dentro de nuestra vida de gracia. O sea, dentro de nuestra vida natural, las cosas que Dios nos da para alcanzar la vida de gracia, la vida de salvación, que son a través del sacrificio de Cristo y los sacramentos que nos ha dejado para poder vivir en estos ámbitos. Entonces, es un don sobrenatural, decimos, porque está por arriba de la naturaleza humana, no es dependiente de algo propio de nosotros para poderlo obtener, ni tampoco hay fuerza o mérito para poder alcanzarlo, ¿sí? Es nada fuera, nada de este mundo que podamos nosotros para poderlo alcanzar. Entonces, es del orden sobrenatural, o sea, que está por arriba de la naturaleza. Y ahí es donde nosotros podemos ir entendiendo que tienen que ver por arriba de lo que el hombre puede manejar, comprender, como por ejemplo las ciencias que nos ayudan a entender todos los fenómenos naturales y todo lo que esto conlleva, la física, la química, las matemáticas, todas las ciencias que nos ayudan a tratar de entender el ámbito natural. Pero en este ámbito sobrenatural, pues no hay ciencia que pueda medir la fe, no hay ciencia que pueda medir la gracia. O sea, no se puede medir. Es del orden sobrenatural, del orden de Dios. Ahora, es un don interior porque es dentro y solamente en el alma, se le da al alma. Y es permanente porque mora en nuestra alma todo el tiempo que permanecemos en gracia. Obviamente, cuando no se cometa pecado mortal. Cuando se comete pecado venial, la gracia santificante no se pierde, pero se debilita. Pero cuando se comete pecado mortal, se pierde esa gracia santificante, ese don. ¿Qué vendría siendo, padre? ¿Como una luz, como una fuerza? No se sabe, ¿no? No. Se puede hacer muchas comparaciones para tratar de... Pero se pierde con el pecado. Con el pecado mortal. Con el pecado venial se debilita, pero no se pierde. Pecado mortal, por eso, ¿se acuerda? Hemos hablado en otras ocasiones, la urgencia espiritual. El pecado mortal es una urgencia espiritual que tenemos que ir a buscar luego el sacramento de la confesión para recuperar la gracia santificante.
la gracia, la vida de gracia, la fuerza que Dios nos va a dar. Y ahí es precisamente, vamos a ir descubriendo toda alma pura, exenta de pecado, pues obviamente tiene el estado de gracia. ¿Cuál es la única criatura que pudo vivir en ese estado? La Virgen María, la llena de gracia, la que no cometió pecado. Es la única criatura, ¿sí? No es algo tan bien fugaz como un relámpago, sino que es firme y estable. Obviamente nosotros la perdemos con el pecado, pero está para ser devuelta en el momento en que te arrepientas y en el momento que vayas a buscar el sacramento de la confesión. Obviamente, ¿quién es el que da la gracia? Solamente Dios. Es Dios el que la da. No es algo que tú puedas adquirir, no es algo que tú puedas exigir, ni puedas demandar. Es un regalo de Dios. Y aquí, olvídense, ni la Virgen María, ni los santos, ni los ángeles pueden conceder este don, pueden dar este don. Sí, podemos recibir la intercesión de ellos, o sea, que ellos oren por nosotros para recibir ese don, pero no lo dan ellos. Y aquí es donde, desgraciadamente, a veces muchas personas se pierden con los santos y da tristeza que está el Santísimo expuesto y que la gente sigue de largo y se va a ver el santito, ¿no? Cuando el santito lo único que hace es interceder ante Dios, ¿sí? Es lo máximo que pueden hacer, interceder, no pueden hacer otra cosa. Porque la gracia santificante viene directamente de Dios. Ahora, ¿por medio de quién la obtenemos? Si no tenemos mérito, decimos por medio de Jesucristo. Jesucristo con su encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación, es el que nos ha alcanzado este don maravilloso. Adán no la quita, Jesucristo nos la devuelve, nos las recupera. Y ahí es precisamente, de hecho, se sabe que todos los dones y gracias que se han dado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, son como en prenda de lo que Jesucristo va a realizar. ¿Sí? Todos los dones, todas las manifestaciones que Dios dio en el Antiguo Testamento no son más que prenda de algo mucho más grande, que es precisamente por los méritos de Jesucristo cuando viene a salvarnos. Por eso, ahí es donde vemos en este sentimiento de agradecimiento, la iglesia termina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo o por Cristo nuestro Señor. Amén. Las oraciones en la liturgia, en la misa, se terminan casi siempre por Cristo nuestro Señor. Y ahí es donde se va a manifestar este elemento. Y decimos entonces, ¿para qué se nos da la gracia santificante? Para poder ser salvados. ¿Salvados de qué? De la condenación eterna. Existe el infierno. Existe la posibilidad de que si tú no vives en esa gracia, por ti, tú rechazas, obviamente, el don. Porque como es regalo, tú lo puedes aceptar, pero también lo puedes negar. O sea, no lo quiero. Y a veces, desgraciadamente, lo rechazamos ni siquiera conscientemente. Lo rechazamos por ignorancia, por engaño. Ignorancia porque no sabemos, y por engaño porque creemos que lo que nos presenta el mundo es más importante, más valioso que lo que nos ofrece Dios nuestro Señor. Y ahí es donde vemos en este elemento tan importante. Entonces, la gracia santificante, repito, es un don sobrenatural, es un don interior, es un don permanente que nos da Jesucristo. Por mediación de Jesucristo se nos da este don maravilloso, y en este don maravilloso pues sabemos que es para nuestra salvación, para todo aquello que necesitamos para ser esos hombres, esas mujeres. Y ahí pues obviamente el don sobrenatural que se nos da, también vienen los dones que Dios puede dar para cuidar o para manifestar esta gracia sobrenatural, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de los milagros, el don de lenguas, todos estos no son más que para cuidar la gracia santificante. Si ustedes recuerdan, en estos días hemos oído cómo a Jesús lo buscaban
por los milagros, pero no por lo que Él venía a dar, no por la gracia santificante. Se buscaba por los milagros. Los milagros no son más que elementos que van a ser dones también sobrenaturales, concedidos por Dios a fin de realizar la salvación del ser humano. O sea, por ejemplo, que el sacerdote hace oración y el enfermo sana. Pues es un don, es un regalo de Dios, un don sobrenatural para que la persona se salve. ¿Y cómo? Que acepte a Jesucristo, que cree en Jesucristo, que se convierta, que cambie su vida de pecado y que empiece a vivir en esta vida de gracia, en esta vida de gracia santificante. ¿Sí? Estos dones que nosotros conocemos se les llama carismas. Los carismas, que van a ser precisamente ayuda para la salvación, pero difieren de la gracia santificante, ¿sí? Que se nos da para nuestra salvación. Entonces, la gracia santificante es la más importante. Es el centro de nuestra atención, es el centro de nuestra vida, es el centro de todas nuestras actividades, ¿sí? Estos elementos para nuestra salvación, ¿sí? Pero estos dones o carismas tienen que estar al servicio de la salvación. Tienen que estar al servicio de la salvación de las almas. El problema es cuando estos dones o carismas los volvemos un show o los volvemos un instrumento de explotación, de manipulación, de protagonismo y de tantas otras cosas que se dan en la iglesia y en las iglesias protestantes, en donde vemos, sin el afán de ponerme como juez de nadie, pero vemos algunas pastores que hasta nada más mueven la mano y todo el mundo se cae, ¿no? Y así como que, y como si eso fuese lo más espectacular, ¿sí? No es más que un instrumento para la salvación. Si ponemos los carismas, si ponemos la gracia, o sea, los carismas están para construir la vida de gracia. El problema es quita la gracia y utiliza nada más los carismas, pues se vuelve un show, se vuelve una manifestación de protagonismo, de sacar provecho para beneficio y que no tiene nada que ver precisamente con todo lo que vemos. Entonces, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le dice algo muy interesante. Si conocieras el don, o sea, si pudieras ver, si pudieras entender, eso es lo que nos hace falta, que el ser humano vea, conocer lo que se nos está ofreciendo. Qué triste es de que haya católicos, o se decían católicos, es que yo era católico, pero ahora aquí sí, no podemos decir malas palabras, no podemos tomar, no podemos, y quién te dijo que en la católica podías. Entonces, desgraciadamente, no conocemos el don de Dios, no conocemos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y obviamente, pues este don, esta gracia santificante, si lo pusiéramos en una, ¿cómo se llaman estos lugares? En una casa de evalúo, si pudiéramos hacerlo, ningún don natural, ningún bien natural, ninguna situación conocida por el hombre le llega a la gracia santificante, a la gracia que Dios da al ser humano. O sea, si pudiéramos pesarlo, ni todo el bien del mundo, ni todos los bienes materiales, ni nada se compara a lo que es a la gracia santificante, ¿sí? Lo aventaja en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Pero obviamente por eso Jesús le dice así como que con un sentimiento de, ay, si tan solo pudieras entender, si tan solo conocieras el don, que es la palabra que Jesús le dice a la samaritana, si tan solo conocieras este don, ¿sí? Y es precisamente, el problema es que el mundo, o sea, la concupiscencia de la carne, el mundo se aprovecha, Satanás, se aprovechan precisamente de todos estos bienes que anhela el hombre, que busca el hombre y que se le vuelven una necesidad, se le vuelven una prioridad, se le vuelven el centro, y si se lo quitan,
sienten que ya no funcionan. Y están dispuestos y lo hacen a matar, a robar, a todo, con tal de este bien natural. Y estas palabras, si conocieras el don, hombre, si pudieras abrir los ojos, si pudieras quitarte esa venda, y ahí, pues todo esto que el mundo ofrece, riqueza, placer, fama, poder, dinero, descanso, ¿sí? E incluso todas las cosas buenas que hay, que no todo quiere decir que sea malo, pero las cosas incluso buenas cuando se van dando, sí, como la hermosura de la creación, la ciencia, que es un desarrollo muy interesante, todos los elementos naturales, sí, todo lo que pudieras tú imaginar, nada de esto, sí, todos estos elementos son naturales. Pero, imagínense, todos estos elementos, vamos a mencionar algunos para que nos ubiquemos. La salud, la hermosura, la ciencia, ya dijimos, ¿no? La belleza, el genio, el valor, la alegría, el gozo, todo esto, sin la gracia, es incompleto. Imagínense que tienen el carro último modelo, que tiene lo más en adelanto, todo, pero no tiene motor, o no tiene gasolina, pues está ahí de adorno, pero no sirve de nada. La gracia santificante, con estos dones naturales, hace maravillas, hace cosas increíbles. Un ejemplo muy sencillo, pero a lo mejor puede ayudarnos: la escoba. La escoba, en manos de una persona que barre, obligado, enojado, violento, cansado, o con odio, con frustración, a una persona que barre lleno de la gracia de Dios. Los dos hacen lo mismo, pero los dos no trascienden lo mismo. ¿Para quién trabajan? ¿Sí? Como la reflexión que tenemos: ¿para quién trabajas? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, aquí vimos una representación de este pasaje muy interesante, ¿no? De la Samaritana, con nuestro equipo aquí de actores. Bueno, entonces estábamos hablando de conocer el don, y es precisamente conocer el don, es la evangelización, o sea, conocer el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación, el regalo de lo que Dios te ofrece, y que cuando uno puede vivir en esta gracia, hace maravillas con las cosas naturales. Si una persona que vive en gracia puede encontrar en las cosas más simples una alegría, una paz, una satisfacción que no necesita complicarse la existencia. Una persona que no vive en la gracia es una persona que no se llena con nada. Es una persona que ve en todo ve algo malo y se está quejando, o está criticando, o está quejándose, o está insatisfecho, o no sé, de alguna manera, o tiene muchos dones y muchas cualidades, pero es para vanagloria suya, ¿no? Esas situaciones de personas que tienen, por ejemplo, el carisma del canto, o alguna otra cualidad artística, y que desgraciadamente no lo ponen al servicio de Dios. O sea, pues sí, qué bueno que canten, pero, o sea, no hay esa conciencia que es un don de Dios, para Dios, que es en ese sentido. Entonces, cuando no está esta gracia, nos volvemos egoístas, nos volvemos personas, repito, insaciables, inmaduras, incompetentes, intranquilas, incomprensibles, bueno, todos estos elementos no son más que nada si no se tiene la vida de gracia. Por eso yo ponía el ejemplo de la escoba, lo que puede hacer un hombre con una escoba cuando hace y barre en la gracia de Dios. Un ejemplo, San Martín de Porres. Uh-huh. Y cuántos frailes y cuántos padrecitos no agarraron una escoba y no trascendieron.
¿Cuál era la diferencia? La vida de gracia. Una Santa Faustina Kowalska, que como muchas de sus hermanas pasó por la puerta, pasó de cocinera, pero no trascendieron por la vida de gracia. La disponibilidad a la vida de gracia. Y ahí es precisamente cuando Dios hace entrega de ellos, de estos dones naturales, Dios los entrega a cual más. O sea, aquí no hay distinción, tanto a los que quieren a Dios como a los que no quieren a Dios. Los que no quieren a Dios. Dios da dones naturales a todos. A todos. La diferencia es la gracia en unos y la desgracia en otros. ¿Sí? Hay dones, repito, de cantantes, pero que es para vanagloria suya. Donde yo soy el centro, los aplausos a mí, el dinero a mí, la fama a mí, el poder a mí. ¿Sí? Y bueno, pues lo podemos ver en un ejemplo que yo creo que lo van a entender muy bien. Satanás. Satanás tiene una belleza increíble, una inteligencia increíble, una fuerza, una habilidad, todo, pero no quiso la gracia, no quiso vivir en esa comunión con Dios, y se convirtió en lo que ahora conocemos como el demonio. Entonces, ¿cómo es posible que una criatura con tantos dones naturales, con tantos dones que Dios le concedió, se haya convertido en eso? Precisamente porque se alejó de la vida de gracia, rechazó toda la vida de gracia. Y ahí es precisamente entender que todos estos dones que Dios nos ha concedido a los ojos de Dios, sí son importantes, pero no sirven o no cuentan si no van acompañados de la vida de gracia, de la gracia santificante. Por eso yo puedo ver a personas que entre más dinero tienen, más quieren y más vacíos se sienten, y más. Insatisfechos. Hay una insatisfacción, ¿sí? Y yo creo que todos hemos caído en ese ámbito, ¿no? Donde tenemos y de alguna manera queremos más. Hacemos la broma siempre, ¿no? De las mujeres, con todo respeto. ¿Cuántos son los pares de zapatos suficientes para ya no querer más? Ahora con la tecnología, no, pues ya salió una nueva computadora, no, que ya esto, que ya aquello. Hoy uno de los frailes nos decía así todo, oh, ya salieron las laptop touch. Uy, le digo, ¿desde cuándo? Ya están ahora en el retiro había un padrecito que tenía ahí con su laptop de touch, y dijo, wow. Sí, bueno, lo más moderno, ¿no? A mí me están hablando a cada ratito para cambiar ya mi celular, para renovar mi contrato, porque ya tengo derecho a un celular nuevo. Y no es que sea malo, pero genera, si no hay vida de gracia, genera un hambre, genera una necesidad de más cosas y de más cosas que no nos la acabamos. Nunca vamos a sentirnos completamente satisfechos, llenos. Y eso es así como que una maldición. ¿Sí? Como, imagínense, es una historia, ¿no? Es un cuentito, el rey Midas, que era tanto su visión que pidió poder, todo lo que tocara, que se convirtiera en oro. Y sí, pero pues no podía comer porque cualquier cosa que tocaba se convertía en oro y terminó muerto de hambre teniendo tanto oro, no pudiendo comer. Entonces, de alguna manera eso nos pasa cuando la vida de gracia no acompaña a todos estos dones naturales para que lleven a esa plenitud, a esa madurez, ¿sí? Por ejemplo, el don de la sabiduría, sin la gracia, se vuelve soberbia. ¿Cuántas personas sumamente inteligentes o con una capacidad intelectual increíble han negado a Dios o han renegado de Dios o han dicho Dios no existe? Y hay gente, eminentes científicos, claro, no todos, hay unos que han descubierto a Dios desde la misma ciencia, que ¿de qué les sirve? O sea, no hay esa capacidad. Imagínense tantas cosas que se han utilizado de la inteligencia del hombre y que se han utilizado para la destrucción. Por ejemplo, esto de la bomba atómica, que ahorita ya la bomba atómica ya quedó atrás, obviamente ya hay armamentos mucho más poderosos a los usados allá en Hiroshima y Nagasaki, pero, o sea, cómo toda esta capacidad, este don natural que Dios nos ha concedido, no hemos sabido
entenderlo. ¿Quiere leernos Sabiduría, capítulo 7, versos del 8 al 9 del libro de la Sabiduría? Obviamente hay que entender la sabiduría humana, porque en este don viene pues la sabiduría divina, que es el mismo Cristo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Sabiduría 7, 7, versos 9. 8 al 9. del 8 al 9. La prefería a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. ¿Y 9? No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro. Entonces, la gracia santificante nos da esa sabiduría. Sí, esa sabiduría divina, no la sabiduría humana, que aquí en el libro de la sabiduría nos dice cómo la prefiere, ¿no? O sea, no se puede equiparar con los tesoros, no se puede equiparar con nada de lo material, ¿sí? Es algo sumamente temporal y que no es de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces sí es importante, es necesario que nosotros trabajemos, entendamos estos elementos. Entonces, dentro de estos aspectos decíamos también que es un don interior, invisible, no se puede ver, ¿sí? No está por la forma como te vistas, que si te vistes más pobre, más sencillo, ¿sí? Para poder, esta persona está en gracia. Aunque hay algunos elementos, decimos, cuando vienen las mujeres con minifalda, cuando le crezca la fe, le crece la falda. ¿Sí? O sea, pues es un elemento que nos ayuda, pero no son los rasgos ni de la cara, tampoco poner los ojos en blanco y, ay, sí, yo muy santito. No tiene que ver ni tu ropa, ni tu cara, ni tampoco tu aspecto físico, si eres prieto, si eres güero, si eres alto, si eres chaparro. O sea, la gracia santificante no tiene nada que ver con estos elementos, mucho menos con posiciones sociales, con fortuna, con inteligencia, con cierto tipo de carácter, con cierto tipo de modales, ¿sí? No es una indicación, no son indicadores de qué tanta gracia tengo o no tengo, ¿sí? Sabemos de personas que son el centro de la atención del mundo, aplausos, reconocimientos, méritos y todos estos elementos que pues maneja mucho el mundo y que por lo regular este tipo de situaciones no son agradables a los ojos de Dios, ¿sí? Porque se llevan la gloria a los hombres, cuando los dones naturales son de Dios, así de simple. Pero y hay quienes desgraciadamente, obviamente no lo entienden. Pero hay quienes tienen los dones naturales y tienen la gracia de Dios. Es cuando se hacen maravillas, se hacen milagros y se transforma completamente la vida de las personas en manos de una persona que tiene estas cualidades. Y ahí es precisamente cuando vamos a ir viendo algunos elementos. Entonces, la gracia de Dios, cuando hay gracia de Dios, no importa nada de lo externo. Si puede ser una persona harapienta, una persona sumamente bien vestida, pero la gracia de Dios es algo que viene hacia adentro, hacia el alma. No tiene que ver. Muchas veces se puede reflejar, sí, pero no quiere decir que sea una condición condición necesaria para poderse entender. Entonces, en estos elementos veíamos también que es un don permanente. ¿Qué quiere decir? Que está en ti mientras y cuando no cometas pecado mortal. O sea, es algo así en este elemento. No así el pecado, los dones naturales. Tú puedes estar en pecado mortal y los dones naturales Dios no te los quita. ¿Sí? Pero sí, la muerte sí te arrebata todo. Eso sí, ahí al final de cuentas. Obviamente, al morirte, toda tu hermosura física, toda tu inteligencia, todo tu saber, tu bonita voz para cantar, se acaba, o sea, se desaparece, ya no está ahí, ¿sí? Se esfuman, ya no es una situación de honra ni de honores, aunque después de muerto te hagan todo, pero a ti ya no te sirve. O sea, ¿de qué fregado sirve que se les rinda honores a los difuntos?
A ellos pues nada más de reconocimiento está bien, pero en ellos, ¿a qué les beneficia? En nada. No les sirve absolutamente de nada. Entonces es interesante descubrirlo para poder nosotros ubicarnos. Estamos tratando de que se nos abran los oídos, los ojos y el entendimiento. Te llevas todo a la tumba, de nada te sirve, o sea, pierdes todo en la tumba, de nada te sirve todos esos dones naturales. Si no hubo gracia, ya te fregaste, ¿sí? Vean simplemente, hace algunos años llorábamos al Papa Juan Pablo II, pero ya, o sea, ya quedó atrás. Ya es santo. Ya es, bueno, santo, pero a lo que me refiero es, ya, o sea, ya se murió, ya, o sea, lo que hizo, si él vivió en la gracia santificante, ahora como dice la madre, ya es santo, ya está viviendo él, nosotros no. O sea, eso es algo que él vivió, que él supo vivir y ya es una situación, vivir en esa gracia. Ahí es donde vamos a ir entendiendo y comprendiendo estos aspectos cuando el ser humano no entiende la importancia de cuidar al máximo la vida de gracia. Es como tu mayor tesoro, como aquello que debes de cuidar más que la niña de tus ojos. Esa niña de tus ojos que debe ser, pues obviamente, el centro de tu vida. Y no quiere decir que desgraciadamente no la vayamos a perder por el pecado, pero procurarla, no permitir que esto nos quite todo, que nos quite todos estos elementos que van a ser importantes para nuestro crecimiento. Entonces, yo los invito a que meditemos en ello y vamos a continuar en esta serie de temas para ir creciendo en nuestra vida de gracia, en nuestro conocimiento del amor de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estas pláticas las vamos a estar subiendo a YouTube para que pues, los que gusten puedan volverlas a escuchar. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.